Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión les voy a mostrar cómo poder instalar Fortnite en sus dispositivos iOS. Como pueden ver aquí, pues lo estoy jugando. Voy a entrar a la sala, estamos esperando a algunos jugadores. Los gráficos no se ven del todo bien, Sí, están ahí un poco lentos los porque tengo un dispositivo un poco anticuado, un poco antiguo, o porque le subí los gráficos. Miren, pues ya entramos ahí. Entonces ya entramos aquí a la partida. Ahorita les voy a mostrar que no es un video para que vean que ustedes también lo pueden jugar. Eso sí, vamos a estar en una partida muy anticuada, muy antigua. Vamos a ver, yo creo que estaba lento porque le subí los gráficos o había una mala conexión ahí con el servidor VPN. Pero bueno, vamos a abrir aquí nuestro paracaídas. Bueno, me voy a salir aquí para que ustedes vean que sí está funcionando. Miren, para que vean que no es un video, porque hay gente que a veces graba videos de gameplay de Fortnite y pues dice que está jugando y no es cierto. Esa es la aplicación de Fortnite, como pueden ver, no es un marcador ni nada por el estilo. Ahorita les voy a mostrar en qué temporada, porque te quedas en una temporada antigua aquí en Fortnite. Ahí me sacó de la partida por un problema de servidor. No sé si sea porque pues Fortnite no está ahorita para dispositivos iOS. Hace rato sí pude echarme 2 partidas sin problemas. Ahorita en las últimas 3 sí me dio problemas. Entonces por si llegan a experimentar problemas, para que no me vayan a regañar. Entonces ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo. Hay 2 noticias, una mala y una buena. Te voy a dar primero la buena. La buena es que puedes instalar Fortnite directamente desde tu dispositivo móvil. No necesitas una computadora. Y la mala es que para poderlo instalar esta opción es de pago. Ahorita te voy a mostrar por qué es de pago y los beneficios que tiene. Cuesta alrededor de $19 anuales, entonces pues al año, $19 al año, pues está bastante bien. Porque vas a tener muchas aplicaciones completamente modificadas gratuitas, como Pokémon Go modificado para hacer Fly, Free Fire hack, que por cierto haré un video también, si no es que ya está en el canal, así que si quieres ver cómo es el hack de Free Fire, ve a verlo aquí a mi canal. Bueno, yo me quedé en esta temporada donde salió Omega. Eso sí, te vas a quedar en una temporada muy antigua. No vas a poder comprar el pase de batalla en la temporada nueva, ni comprar nada en la tienda, ni poder tener pavos, porque esta es una versión antigua de Fortnite. Pero bueno, como ya mencioné, puedes jugar 2 partidas sin problemas. Las últimas 3 sí me dieron problemas. Entonces, y para que veas, aquí aparece el nombre de usuario, que pues es el de mi canal de YouTube, para que veas que sí soy yo y que no es un video. Como puedes ver, es la aplicación. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Es muy fácil y sencillo. Lo vamos a hacer con Flexstore. Y yo voy a eliminar la aplicación para que veas cómo se hace. Vamos a eliminar la aplicación y listo. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a Safari. Ustedes van a entrar en el link que les dejaré aquí abajo en la descripción. Y aquí vamos a buscar la página de Flexstore. Vamos a buscar flexstore.com y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que estemos aquí en la página de Flexstore Pro, vamos a darle aquí donde dice Install. Una vez que le demos Install, vamos a esperar que nos aparezca lo siguiente. El link, una vez que lo abran ustedes, se los dejaré aquí abajo en la descripción y en los comentarios también. Una vez que lo abran, les recomiendo que copien el link y lo abran en Safari. Tienen que entrar al link que yo les deje aquí para que pues puedan entrar sin problemas. Entonces, bueno, pues aquí ya aparece Flexstore Pro y aquí dice que tenemos que abrir en Safari la página. Estamos en Safari, darle clic en el botón de compartir y agregarlo al home screen. Entonces presionamos el botón de compartir y lo vamos a agregar aquí al home screen. Donde está el home screen, agregará al inicio. Le damos a agregar y listo. Una vez que ya lo hayan agregado al inicio, no sé si ahorita me vaya a dar problemas porque estaba descargando Free Fire Hack. Vamos a cancelar la descarga porque borré la tienda. Es una tienda de aplicaciones modificadas y de juegos. Entonces vamos a abrir Flexstore y una vez que ustedes abran Flexstore les va a aparecer lo siguiente. Nos van a aparecer varios juegos y aplicaciones y juegos con hack que están disponibles. Por ejemplo, tenemos ahí Pogo, SpooferX, Last Day y también tenemos Among Us, Plantas contra Zombies, Minecraft, Fortnite, que es el que tengo, y GTA San Andreas. Por ejemplo, aquí en Fortnite viene descripción 153 megas que pesa el instalador. Ustedes deben bajar alrededor de 4 o 5 gigas de datos para que puedan jugarlo. Como pueden ver, pues están en la temporada antigua, en la donde estaba Omega.
y se actualizó el octubre 2 del 2020. Entonces puedes jugar Fortnite aquí sin problemas, como ya mencioné el peso. Y no tienes problemas. Y aquí dice que puedes jugar Fortnite baneado. Entonces pues es Fortnite como modificado para que lo puedas jugar sin problemas. Entonces yo ya no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo aquí. Este no es un video fake como mucha gente hace, que tienes que descargar 5 aplicaciones, correr las 30 segundos y luego ya te dejan, o nada de eso, Entonces yo ya tengo Fortnite. Te voy a mostrar cómo poder instalar aplicaciones. Vamos a ir aquí a donde dice Device. Aquí nos va a decir Enter UDIT. Si ustedes intentan descargar una aplicación ahorita, no les va a dejar. Les va a aparecer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a entrar a la de Free Fire, que es la que yo quería instalar hace rato. El Free Fire. Lo que vamos a tener aquí es, no va a haber el fog, es como neblina. No vamos a tener neblina, no va a haber pasto. Y vamos a fijar la mira automáticamente al enemigo. Y pesa 869 megas. Yo lo voy a instalar y te va a aparecer este mensaje que tú necesitas primero. Puedes ir a la sección de dispositivos en Device. Le damos OK y vamos aquí abajo donde dice Device. Y aquí nos dice Enter UDIT. Ahorita te voy a mostrar cómo sacar este código. Y tú le vas a dar aquí donde dice Find Out Your UDIT. Es para encontrar nuestro UDIT. Si tú haces el pago de esto, solamente funciona en el dispositivo en el que hagas el pago, porque el UDIT es un número único de tu dispositivo. Bueno, tú le vas a dar aquí donde dice Permitir. Le vamos a dar cerrar, es el perfil para que podamos ver nuestro UDIT, porque es la manera para verlo. Vamos a ir donde dice general, vamos a ir a administración de dispositivos o perfiles y dispositivos. Vamos a ir aquí donde dice UDIT for FlexStore y le vamos a dar instalar. Ponemos el código con el que desbloqueamos el iPhone, no pasa nada, no se preocupen. Y le damos instalar. Le damos instalar. Y listo, una vez que le demos nos va a mandar a otra ventana donde viene nuestro UDIT. Este UDIT no te va a funcionar a ti porque el dispositivo va a ver que no concuerda internamente con tu software. Entonces no funciona el UDIT. Por ahí si alguien dice, lo voy a poner, pues no les va a funcionar mi UDIT porque es de mi dispositivo. Y pues eso lo hace mediante software y verifica que esté también compatible. Entonces vamos a ir nuevamente a FlexStore y donde dice Enter UDIT, yo pegaría mi UDIT y yo le daría aquí donde dice Add, en el botón blanco. Le voy a dar en Add y como puedes ver automáticamente me aparece iPhone 11 UDIT. No sé por qué dice iPhone 11, es un iPhone XS. Me aparece el UDIT, Payment, Activation, pues ya están activados. Cuando ustedes hagan esto les va a pedir el pago, lo pueden hacer mediante PayPal y es entre 18 y 19 dólares anuales, no recuerdo, ya tiene tiempo que lo tengo. Y aquí dice que expira en junio del 1971. ¿Se imaginan que lo tenga infinito? Sería genial, tener FlexStore infinito. La semana pasada me decía que expiraba dentro de un año. Entonces lo tengo, bueno, ya en febrero se supone que me expira, porque en febrero más o menos lo solicité. Bueno, pues aquí ya tenemos Payment y todo. Payment les va a aparecer en verde cuando ustedes paguen y Activation les va a aparecer en amarillo. Eso significa que la aplicación se está activando. Tarda hasta 3 días en activarse, así que no se preocupen. Y si yo quiero volver a instalar Free Fire no me va a dejar. Entonces lo que tengo que hacer es cerrar FlexStore, volverlo a abrir. Y ahora sí ya me dejaría poder instalar Free Fire. Entonces si tú también eres Fly en Pokémon Go o quieres ser Fly, también te va a funcionar este método. Entonces pues vamos a buscar el Free Fire. Fortnite yo ya lo tengo, como ya mencioné. En este caso pues voy a bajar Free Fire para que vean cómo si lo voy a poder instalar ahora. Y ya me dice que si lo quiero instalar y le voy a dar instalar. Y aquí tenemos que ver en el menú que ya se está empezando a instalar esta aplicación. Le vamos a dar descargar ahora. Estoy en datos, pero le voy a dar descargar ahora para más rapidito. Y ya vamos a tener que esperar a que empiece la descarga. Como ya mencioné, esas aplicaciones no se caducan tan fácil como otras. Y bueno, pues es muy sencillo de hacerlo. El link te lo dejaré aquí abajo. Y bueno, pues aquí ya tenemos el juego de Fortnite. Ustedes lo van a poder jugar. Miren, ahí me pone ahí como aplastado. Ya, tenía que girar el dispositivo. Y bueno, pues es tan fácil y sencillo hacerlo de esta manera. Así que quédate aquí en este canal. Te invito a que te suscribas. No olvides compartir, suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda que si quieres ver más contenido como esto,
te lo estaré dejando en este canal. Así que próximamente haré el video de todas las prestaciones que tiene Free Fire en la versión modificada. Ya lo estoy instalando, como puedes ver ya está empezando la descarga, va a tardar un poquillo, pero hasta aquí dejo el video porque pues el video era cómo tener Fortnite en dispositivos iOS, cómo instalarlo. Y como mencioné, una vez que ustedes lo instalen, pues les va a aparecer que tienen que descargar 4 GB de datos. Ustedes se descargan los 4 GB y ya van a poder jugar Fortnite sin problemas. Entonces les dejo este video aquí, espero que les haya gustado, no olviden compartir, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye bye.